Díaz Balbín soñaba con ser como James Bond, pero este no era el único desvarío que invadía su mente. Sin que nadie comprendiera cómo, este muchacho aparentemente tranquilo se había convertido en un temido asesino. ¡Por favor! ¡Ángel! Ángel. Ángel. ¡Ángel! ¡Ángel, reacciona! Luego del feroz ataque, Díaz Balbín guardó el cuchillo en su maletín y salió de la habitación, dejando atrás a sus víctimas. El móvil del asesinato era un completo misterio. Parecía claro que Díaz Balbín había perdido completamente el control esa noche. ¿Pero por qué? Entiendo que la policía de homicidios manejaba la hipótesis respecto al móvil que tenía graves trastornos psicológicos. Un individuo que mata de la forma como ya lo había hecho anteriormente el señor Díaz Balbín, tiene que tener definitivamente una mente enferma. Es por eso que la división de homicidios, desde un momento inicial, tuvo presunciones de la participación delictiva del señor Díaz Balbín en los hechos que se estaban investigando, ¿no? Una de las teorías era que quizá Díaz Balbín guardaba sentimientos encontrados hacia su tía. De un lado le tenía cariño por haberse hecho cargo de él luego de que su padre lo abandonara y recibirlo en su casa como si fuera su propio hijo. De otro lado, resentía el hecho de que ella mantuviera en secreto el paradero de su padre. Pero, ¿sería esto suficiente para desencadenar esta tragedia? Nadie comprendía qué pensamientos pasaban por la atormentada mente de Díaz Balbín cuando fue encontrado esa madrugada, luego de atacar tan salvajemente a sus parientes. El recibir amor no siempre, lamentablemente, implica darlo también. Hay una falta de reciprocidad a veces en algunas personas. En el caso de Díaz Balbín conocemos que él creció sin padre, que su madre sobrevivía a duras penas y que visitaba a esta familia donde recibía afecto, donde recibía cariño. Al parecer este cariño más bien él lo percibió como un cariño venido de fuentes que él no deseaba, porque las fuentes que él deseaba eran sus padres, que no se lo dieron. Entonces esta situación pudo convertir a Díaz Balbín en una persona de extrema violencia y que asesinara, que matara a sus seres queridos en condiciones en las cuales existía un escenario adecuado para ello, ¿no? Dije que se detenga. ¿No me escuchó? Ni un paso más. ¿Está bien? Oiga, ¿está bien? No sé por qué lo hice. ¿Qué? ¿Qué es lo que hizo? ¡Hable! He matado a mis primos, no sé por qué lo hice. ¿Cómo se llaman sus primos? ¿Dónde viven? ¿Cómo se llama usted? No sé por qué lo hice. He matado a mis primos. Creo que estoy totalmente loco. No sé por qué lo hice. Mis primos. Los he matado. Mis primos. Creo que estoy totalmente
totalmente loco. Tampoco se lograba encontrar una explicación clara para su repentina voluntad de entregarse. ¿Sería posible que sintiera culpa? ¿Pero qué significaba esto? ¿Acaso por fin había tomado conciencia de lo que había hecho? ¿Qué pretendía Díaz Balbín al entregarse? ¿Se trataba realmente de un acto de arrepentimiento o de una treta para huir de su castigo? El crimen de Díaz Balbín no solamente tenía en shock a la ciudadanía, sino que seguía siendo un misterio para los investigadores. La actitud pasiva del asesino resultaba incomprensible. La recreación del crimen pudo lograrse gracias al testimonio de Juan Luis, único sobreviviente de la terrible tragedia. Pero el móvil de Díaz Balbín seguía siendo un completo enigma. Aunque todo parecía indicar que se trataba de un acto impulsivo, producto de una mente desquiciada, el contenido del maletín de Díaz Balbín seguía llamando la atención de los investigadores. ¿Por qué portaba esa noche un cuchillo, un estilete, un revólver y una bala? ¿Acaso estas evidencias significaban que todo había sido planeado? ¿Sería el trastorno mental de Díaz Balbín una compleja artimaña para burlar a las autoridades? Pero la evidencia en su contra era demasiado contundente y Díaz Balbín fue sentenciado a 20 años de cárcel. Incluso su intento de apelar la sentencia resultó contraproducente, ya que únicamente logró que le aumentaran la pena a 25 años y que se le acusara del asesinato de una mujer italiana. Aunque la acusación no pudo ser sustentada con pruebas, todos sospechaban del vampiro de Breña. Díaz Balbín fue finalmente encerrado en prisión, de donde intentó escapar varias veces sin éxito. Pero este temible hombre no cumplió su condena completa. El 2 de diciembre de 1985, luego de menos de 10 años de prisión, Díaz Balbín salió de la cárcel bajo la modalidad de libertad vigilada. El vampiro de Breña caminaba nuevamente por las calles de Lima. Desde mi punto de vista, no era posible que el señor Díaz Balbín pudiera reformar su conducta en el interior de un penal debido a que el derecho penitenciario en el Perú ha fracasado en su afán ingenuo de resocializar, de reincorporar, de reeducar a las personas privadas de su libertad. Hoy, como sabemos, los centros penitenciarios son escuelas del delito, son escuelas de posgrado, donde ingresan jóvenes primarios y en el interior de estos centros de reclusión simplemente perfeccionan sus modalidades delictivas. Quizá Díaz Balbín no pertenecía a una cárcel. Quizá debió ser internado en alguna institución mental que pudiera rehabilitarlo. Lo único cierto es que Díaz Balbín ahora era libre y su siguiente paso era completamente impredecible. Todo depende de una buena evaluación psicológica, un buen examen mental, un correcto examen psiquiátrico que identifique las características correctas e incorrectas de una persona, en este caso de Díaz Balbín, para que a partir de esta identificación de esas características se le inserte en un programa terapéutico específico para corregirlas. Todos tenemos un lado enfermo y un lado sano de nuestra psiquis. Parte del éxito terapéutico de la rehabilitación consiste en hacer crecer el lado sano. Yo creo que si es que Díaz Balbín hubiera tenido el tiempo, la oportunidad de tener un buen diagnóstico y una buena terapia, sí, podría haber sido rehabilitado y reinsertado en el medio social. Merecida o no, Díaz Balbín tenía una segunda oportunidad, un nuevo comienzo. Pero nadie sabía a ciencia cierta cuáles eran los planes de este perturbado hombre. Muchos consideraban que esta liberación era un motivo de alarma y quizá tenían razón. Tal vez el vampiro de Breña buscaría derramar la sangre de más víctimas inocentes. Lo único claro era que con él libre, las calles de Lima ya no eran seguras.